Crónicas de espanto. Siempre que podemos, grabamos cerca del lugar de los hechos. He tenido que recorrerme unos cuantos centenares de metros. No puedo estar en Paseo de la Presa, esta calle característica de la ciudad de Guanajuato, que lleva hacia la Presa de la Hoya. Esa magnífica y pintoresca construcción que en 1847 será testigo de lo que les voy a narrar. Pero vale recordar que esta misma presa había sido construida 100 años antes, como una manera de resolver el problema del abastecimiento del agua en la ciudad de Guanajuato. Y obviamente, conforme se construyó la presa, rumbo a la ciudad se fue edificando una colonia para que las familias, algunas nuevas, otras herederas y sobrevivientes de los conflictos y de los atabares de la guerra de independencia, vivieran en un rumbo que ya no era propiamente el del centro de la ciudad. Así es que poco a poco la brecha se convirtió en calle, la calle se convirtió en colonia, y muchas familias, algunas llegadas por cuestiones de gobierno, de administración, de la nueva República Mexicana, y otras herederas de aquellos linajes que habían constituido la riqueza y el esplendor del Guanajuato virreinal, cambiaron de a poco sus residencias acá, por la Presa de la Hoya. Y es el caso de la tía Aura, porque sus familiares ya vivían en la ciudad de Guanajuato y habían empezado a construir una quinta, una casa de descanso rumbo a la Presa de la Hoya. No la pudieron terminar debido a que la guerra de independencia causó estragos en la población, que pasaba de manos insurgentes a las manos realistas, y que las ejecuciones eran cosa común y a veces con poca investigación, y que muchos se aliaron a uno y otro bando, más con un frenesí, como lo dijo el mismo padre de la patria, que con una reflexión tomada a conciencia. Así es que aquella casa, construida por Paseo de la Presa, allá por 1805, vio interrumpida su edificación unos años para que después los mismos familiares de la tía Aura la terminaran. Y pasan los años y recuerden que por ahí de 1836 y 1838 ya se restablecen las relaciones entre México y España. Se normaliza todo. Incluso la migración de hispanos hacia nuestro país comienza de nuevo. ¿Y por qué no? De mexicanos a España. Con toda esta situación proveniente de Cádiz, llega la tía Aura a la ciudad de Guanajuato. Ya le habían diseñado una casa bonita y empieza a relacionarse con las familias sobrevivientes y nuevas del Guanajuato independiente. Y aquí contemplo la parte de atrás de la casa de la tía Aura, en una cerrada que se llama Cerrada del Molino. Puedo imaginarme con la vista fija en el cielo cómo quizás la tía Aura pudo haber sido una mujer bella, de categoría, de porte, que hubiera causado la sensación en todas las fiestas y tertulias del Guanajuato de los 40 del siglo XIX. Pero ella, consciente de la herencia y del linaje que poseía,
Pudo más el sentimiento y el amor que desata una mirada coqueta, que desata un hombre elegante, decidido. Y ese era Fidencio. Se enamora de Fidencio, un caballero de los nuevos que vivían en la zona. Tenía algunas pequeñas propiedades, pero nada en comparación con lo que heredaba la señora Aura, que sus hermanas le habían dispuesto en propiedades, en bienes raíces, en acciones de algunas minas que ya estaban en manos de ingleses. Y se hizo la boda. Y llegan todos a vivir a esta casa de Paseo de la Presa. Fidencio, Aura, amigas y vecinas, sobrinas van y la visitan. Todos dan fe del carácter apacible y de las ganas de hacer amigos de Aura. Pero también constaban de que en Fidencio la avaricia le salía por los ojos. La ambición parecía una especie de aura, valga la expresión, que rodeaba todo su ser. Quería juntar las fortunas para disfrutar personalmente. Y poco a poco, Aura se dio cuenta de que aquel cuerpo robusto, aquellos músculos tonificados, aquel rostro elegante, realmente hospedaban a un alma completamente maligna. Y se abocó en sus niñas, Cristina y Paulina. Eran la luz de sus ojos, y Aura se ocupaba más de ellas, sufriendo en silencio como toda buena esposa del siglo XIX las desventuras que podría provocarle Fidencio el marido, que hacía negocios que le iban mal o más o menos, y entraba la fortuna de Aura al rescate. Si bien era un matrimonio por la iglesia, en los bienes no estaban a nombre de ella, estaban a nombre de las tías. Y vamos entrando a la época de la guerra de reforma, y las niñas crecen, y las mismas leyes del registro civil permiten que las ejecuciones testamentarias puedan designar motivos diferentes a los de las dichas por las ceremonias religiosas. Pasaron los años y Cristina se enamoró de un joven local. Se enamoró tanto que se dio sus escapadas, la hija mayor, para poder pasar momentos de solaz, esparcimiento, de amor y de pasión con el joven Reinaldo. Pero pronto ocurrió lo que ocurre cuando la hormona mata a la neurona. Cristina estaba embarazada. Se lo comenta a su madre, lloran juntas, con tan mala fortuna que en ese momento llegaba el padre malhumorado por otro fracaso en los negocios, por otra dificultad económica. Y entonces pregunta, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué se esconden las dos? ¿Por qué veo restos de lágrimas en sus caras? Fidencio, por favor, tienes que calmarte. Cristina ha sido víctima, o mejor dicho, consecuente con la pasión y el amor que sentía por un joven de nombre Reinaldo, administrador en una mina. ¿Administrador en una mina? Pero yo esperaba, yo iba a casarla con algún terrateniente local, para así unir las fortunas y ser más prósperos.
Pues ya no, padre. Papá, me he enamorado, quizás me he equivocado, pero así es el amor y ahora estoy embarazada. Ante tal situación, pareciera que el demonio poseyó a Fidencio. Tomó a Cristina, la llevó al sótano de la casa. Aquellos eran gritos y lamentos, gritos de Cristina, gritos de la pobre Aura y gritos de Fidencio. Paulina no se encontraba en ese momento, se había ido a tejer con algunas primas. Pero entonces empieza a tomar unos tabiques que estaban en el sótano, algunas piedras pulidas para alguna futura remodelación, y le empieza a decir: maldita infeliz, zorra, mujer de la calle. Pero todo eso se lo decía a su hija, a Cristina, mientras le arrojaba un ladrillo y otro. La fuerza de él era tal que era, pues precisamente, imposible de detener, ni por Aura ni por Cristina. Y le arrojó un ladrillo y otra piedra, mientras soltaba toda clase de improperios y ofensas, hasta que la niña terminó muerta, apedreada por su mismo padre, por culpa de un embarazo no deseado. Ante eso, la tía Aura quedó como catatónica. No podía hacer nada. Se le había secado el alma, se le habían caído todas las lágrimas de los ojos. El padre lo pensó bien, no sabía qué hacer. Bueno, optó por la practicidad, producto de la maldad que se apoderó de sus acciones. Y bien que estaban las remodelaciones, por ahí desgajó una pared de adobe, tomó el cuerpo de su hija Cristina, la emparedó literalmente, taponeó incluso con partes de los mismos tabiques y piedras que fueron ejecutores involuntarios de aquel crimen atroz. Y a la mujer, que ya no pronunciaba palabra, que había quedado pálida, lívida, catatónica, le dijo una palabra de esto y te mueres igual. Los acontecimientos se desenvolvieron de forma frenética. Llegó Paulina, preguntó por su madre. ¿Por qué está tan catatónica? Padre, ¿qué le ha pasado? No emite palabra, está en la cama. Pareciera como un zombi. ¿Qué ocurrió? ¿Y mi hermana? Padre, ¿tú lo sabes? Por favor, dime, ¿es que la desgracia ha caído a esta casa? Así es, hija. Tu madre Aura está así porque se ha enterado de que tu hermana Cristina se embarazó y no soportó la vergüenza de portar un hijo no deseado y afuera del matrimonio. Y huyó con un pelafustán. No sabemos si regresará, pero ante tal escenario, la desdicha se apodera del alma de tu madre. No nos queda más que cuidarla. Muy bien, padre. Y a eso se dedicaron los días siguientes. El padre satisfecho, buscando algún nuevo escenario económico ventajoso, procurando que nadie descubriera que su hija Cristina estaba ahí, enterrada en la pared, y con Paulina haciendo todo lo posible por cuidar a su madre. Pero pasaban los días y Aura no comía. Y Aura languidecía. Finalmente murió de abatimiento, de tristeza, de desdicha, de que se le había secado el alma al confiar en un Fidencio que era todo ambición y fechorías. Se hicieron los actos fúnebres. Paulina lloraba. Triste, en cuestión de semanas había perdido a su hermana, a la cual creía desaparecida.
pero también había perdido a su madre, de la cual creía moría de tristeza por su hermana. Literalmente dormía en la misma casa del diablo. Se hicieron las ejecuciones legales y testamentarias, y para sorpresa, al leer el testamento ante las autoridades correspondientes, se descubrió que los bienes que por familia pertenecían a Aura, con la casa incluida, esa de la calle de la presa, no pertenecería nunca a Fidencio, y que no pertenecería a ninguna otra de las propiedades y de los bienes materiales, sino que eran propiedad de Paulina, de la otra hija. El rostro congestionado de rabia de Fidencio no podía manifestarse de otra manera. A duras penas aguantó la lectura. Paulina estaba extrañada, pero él seguía siendo su padre, con todo y ese rostro tan fiero. Acudieron a la casa, y el padre, en cuanto llegaron, no pudo soportar. Tanto que he luchado, decía, tanto que he batallado, tanto que he esperado, para que al final me quede sin un peso y en un palmo de narices. Y que la fortuna de tu madre pase directamente a ti, y que incluso el ejecutor de las disposiciones y de ese dinero no puedo ser yo como tu padre. Padre, pero espera, podemos arreglar. Platícame todo, ¿cómo está? Nada. Otra vez pareciera que el espíritu demoníaco que se había apoderado de Fidencio la ocasión anterior se apoderó de nuevo de aquel padre malnacido y arremetió otra vez contra la hija. Y a golpes, empieza a desquitar su ira, su rabia, su frustración. Pero ahora, esto era a la entrada de la casa. Escucharon los vecinos, salieron y trataron de interrumpir aquel crimen. Lo lograron demasiado tarde. Sujetaron a Fidencio, hablaron a las autoridades, le dieron la ayuda posible a Paulina, severamente golpeada, de patadas, de golpes con el puño, incluso de golpes con una vara de esas que se utilizan para azuzar el fuego en las chimeneas. Fue cuestión de horas para que Paulina muriera. Los bienes quedaron, por decirlo así, en manos de nadie. Algunos regresaron a los parientes de la tía Aura, como cariñosamente le habían dicho sus sobrinas, aquellas que se juntaban seguido en esa casa de Paseo de la Presa. Fidencio fue a la cárcel. Seguramente fue ejecutado, porque al profundizar en las investigaciones se descubrió que él era el autor de un doble homicidio. Había matado a sus 2 hijas, y para las costumbres de aquella época también se le atribuía la muerte de la tía Aura, que ahora a todas luces de los vecinos y la buena gente de Guanajuato había muerto víctima del daño mental provocado por los actos de Fidencio. Pasó el tiempo. La casa quedó abandonada. Se remataba y alguien la compraba. Pero los albañiles, una vez que acudían, decían que escuchaban ruidos extraños. Decían que reparaban una pared y ésta se derrumbaba en parte. También decían que en cuanto el sol se ponía, cosa que ocurría antes de lo normal ahí, en esa cañada que constituía el Paseo de la Presa, veían deambular a una mujer de estatura media, toda vestida de blanco, con su cara lívida, con la piel tersa, también completamente aperlada, y renunciaban y no querían trabajar.
Así es que esa casa quedaba prácticamente abandonada, llena de sucesos paranormales, con el espíritu de Paulina, de Cristina, de Aura, que le siguen reclamando a Fidencio la atrocidad de sus actos. Y finalmente, hay que decirlo, pues se aprovecha la situación, porque si no se puede vivir ahí, se puede aprovechar y visitar. Han creado el museo, donde se recrea otra versión de esta historia, porque ya saben ustedes, el imaginario popular da pie para que una leyenda pueda tener 3 o 4 matices. Y si ustedes se atreven, vienen, pagan su boleto y escuchan la versión oficial, si me permiten, de la leyenda de la tía Aura, pues podrán contrastarla con el relato que aquí les hago, que a mí me han contado de joven y que me han contado precisamente en esta misma calle, atrás de la casa de la tía Aura, donde me es posible aislarme del ruido para manifestarles a ustedes mi atracción por este tipo de relatos. Crónicas de Espanto, cada domingo un nuevo relato. Desde Guanajuato, para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.